Hola, muy buenas tardes a todos. Como bien ya Ángel nos apoyó a dar un poco sobre lo que se va a tratar este tema, que es el Composable Commerce, pues comenzamos. Am, Antes de irnos como un poco más al tema técnico, me gustaría darles un poquito de contexto. Nosotros sabemos que en los últimos 2 años, principalmente los últimos 2 años, debido a la pandemia, hemos vivido una dinámica de una volatilidad social que afortunadamente, o sea, afortunadamente ha sucedido, donde vemos que las tendencias sociales, los cambios sociales, el malestar social, temas de salud pública, incluso los temas climáticos, han sabido castigar o recompensar los últimos par de años, pues a las empresas. ¿De qué manera sucedió esto? Pues vimos muchas empresas que se habían dedicado durante mucho tiempo a enfocarse a la eficiencia de los negocios, donde tenían muchísimas tecnologías, muchísimos sistemas integrados en arquitecturas monolíticas. Al momento del cambio social, con todo este tema de las volatilidades que han sucedido debido a la pandemia, pues muchas de ellas no lograron adaptarse a estos cambios, es decir, o perecieron o sufrieron demasiado, ya que la lentitud que les provocó el tener estos sistemas, arquitecturas monolíticos, pues no les permitieron ser ágiles, ¿correcto? Entonces, bajo esta premisa del querer ser ágiles ante cualquier cambio, como ya lo comentaba, puede ser cualquier cambio social, debido a malestares sociales, salud pública, temas climáticos, las empresas que se encuentren en una dinámica en la que pueden cambiar rápidamente, pueden ser ágiles, pues van a verse recompensadas al mantener el empleo de sus recursos, al poder sobrevivir o incluso poder sacar ventaja competitiva para poder ofrecer sus servicios o productos. ¿Vale? Aquí la pregunta es, ¿qué fue lo que le permitió a estas empresas poder ser ágiles estos últimos 2 años? Vamos a hablar de cuatro grandes principios, los cuales podrían decir, bueno, en realidad son orquestación, modularidad, descubrimiento y autonomía. ¿Qué es la orquestación? En la administración de sistemas, la orquestación es la configuración, temas de coordinación, la gestión y todo lo que tiene que ver con la automatización de sistemas informáticos y software, la cual se puede realizar a través de diseño de interacciones entre componentes. Ajá. Es decir, las empresas se encargaron de realizar un diseño ágil en arquitectura, de modo tal que pudieron generar componentes en paquetes de sus empresas, en paquetes de procesos de negocios, y pudieron facilitar a través de la orquestación las interacciones entre ellos, lo cual habilitó que pudieran tener una recomposición y formado de procesos ágiles a través de un mejor liderazgo al hacer una orquestación correcta. El segundo principio es la modularidad, es decir, pudieron desmembrar sus procesos de negocio a modo tal que lograron identificar la manera correcta de poder dividir sus procesos y generarlos en pequeños paquetes que les permitieron escalarlos y controlar los cambios. Esto les entregó como nunca una agilidad. El descubrimiento, que es la habilidad para descubrir, entender oportunidades y componentes, lo cual les permitió guiar, dar seguimiento y asegurar los cambios. Eso nos dio, o les dio a las empresas, más velocidad. Y por último, y el cuarto principio, es la autonomía, lo cual les permitió tener eh, una minimización o hacer una paliación de las dependencias de los componentes de unos
la dependencia que tienen los componentes con otros componentes, ¿no? Lo cual va a permitir mantener la integridad de los componentes, de los procesos de negocios y sobre todo la agilidad al cambio, ¿vale? Bueno, una vez que vimos estos cuatro principios, eh, eh, nos damos cuenta que se empieza a crear un concepto que se llama el Composable Commerce, que su traducción un poco literaria sería como el comercio en componentes. Les comparto una imagen. Una vez hablando de los cuatro principios, empezamos a entrar al tema de lo que es el Composable Commerce. Vemos que existen tres grandes módulos, ¿vale? Estos tres módulos, o más bien componentes, es el Composable Thinking, el Composable Business Architecture y los Composable Technologies, que es el pensamiento en componentes, la arquitectura de negocios en componentes y tecnologías por componentes, ¿vale? El pensamiento de componentes evita que se pierda la creatividad o se pierda la creatividad y que nos permita pensar en que cualquier cosa puede desmembrarse en componentes. Dicho esto, cuando combinas los principios de modularidad, autonomía, orquestación y descubrimiento con un pensamiento en componente, seremos guiados para aproximar o llevar a una aproximación de las mejores soluciones que nos permitirán responder las preguntas de qué llevar a componentes y cuándo hacerlo, ¿vale? Para lo que es la arquitectura de negocios por componentes, lo que nos ayuda es asegurar que la organización va a poder operar y se va a poder basar en una construcción que es flexible y resiliente, que toda su estructura y su propósito nos va a permitir, sobre todo, mantener las capacidades de agilidad ante cualquier cambio. Y por último, el Composable Technologies o las tecnologías de componentes son todas estas herramientas para el día de hoy y el día de mañana. Son las piezas y las partes que conectan todo. Obviamente, los cuatro principios que ya vimos, que es orquestación, modularidad, descubrimiento y autonomía, nos van a llevar naturalmente al diseño de los objetivos para estas tecnologías y nos van a llevar a empujar que las características de todas estas tecnologías pues sean con base a la modularidad y en pensamiento por componentes. ¿Vale? Ahora, este tema del Composable Commerce no solamente es aplicable a los negocios, digamos, de comercio electrónico o cualquier negocio que tenga una exposición a un canal digital o tenga operaciones digitales, puede ser aplicado a cualquier negocio. Principalmente, en el día de hoy, vamos a poder ver que cualquier negocio, principalmente los negocios de comercio electrónico, con todos los cambios que han sufrido los últimos años la sociedad, sobre todo por el tema de la pandemia en los últimos 2 años, la velocidad que han necesitado tener nos ha permitido, al utilizar estas aproximaciones, soluciones en componentes, tener la velocidad que se necesita. De un momento a otro, los negocios tuvieron que salir a su canal de venta digital, tuvieron que ser rápidos, tuvieron que volverse expertos en muchísimos procesos que conllevan todos los negocios digitales. Y el pensar en componentes permitió que los negocios que utilizaron estas medidas, estas estrategias, sobrevivieran.
Y bueno, esto del Composable Commerce está para quedarse, al igual que la volatilidad social. Sabemos que los cambios sociales van a seguir sucediendo, cada vez suceden de una manera más rápida, así que pues lo que necesitamos es podernos adaptar, poder improvisar, poder tener los comportamientos que nos van a permitir adherirnos a cualquier cambio, porque en realidad no tenemos una seguridad de lo que vaya a pasar el día de mañana. Hace 2 años nadie sabía que en una pandemia, nadie sabía que iban a cerrar todos los negocios físicos, nadie sabía que de un momento a otro íbamos a regresar de la pandemia, probablemente sí, pero no estaban no sabían con qué seguridad y qué rapidez esto iba a pasar. Y pues al final el mensaje que podemos tener en mente es que tenemos que tener planes para muchísimos futuros. Ya nada es como antes. Tenemos que ser bastante ágiles y tenemos que tener arquitecturas en los negocios que sean a prueba de futuro. Y esto es lo que nos habilita el Composable Commerce. Fíjense, la frase es esta. Y se las dejo a todos. Es estar preparados con arquitecturas, con comportamientos, estrategias, pensamientos, arquitecturas de negocios, tecnologías, que nos permitan tener un negocio con una arquitectura a prueba del futuro. Listo. Eso es todo para mi ponencia. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias a todos, nos vemos la siguiente semana con generación distribuida, lo que es descentralización con el ingeniero Raúl y 3D Business and Solution. Hasta la siguiente semana. Adiós. Ingresa a nuestro sitio web o redes sociales y conoce más sobre MEMAC. México Energía que mueve, por un México energéticamente sustentable.